Bienvenido a Curiosamente, el lugar donde los mitos históricos vienen a morir, lentamente y con humor. Quédate hasta el final, porque el mejor mito te va a volar la cabeza. Suscríbete y activa la curiosidad. Durante años, mucha gente ha creído firmemente que los fiordos son una exclusiva natural de Noruega, como si el resto del planeta hubiera olvidado cómo tallar montañas con hielo. La realidad es menos patriótica y más geográfica, porque los fiordos también aparecen en Chile, Canadá y Nueva Zelanda, demostrando que los glaciares no respetan banderas ni folletos turísticos. Chile, por ejemplo, tiene fiordos tan largos y espectaculares que harían llorar de orgullo a cualquier vikingo imaginario con casco y cuernos históricamente incorrectos. Canadá tampoco se queda atrás, ya que sus costas esculpidas por hielo muestran que la naturaleza repite diseños cuando algo le sale especialmente bien. Y Nueva Zelanda confirma que los fiordos no son europeos exclusivos, sino una obra maestra global creada por paciencia, hielo y millones de años sin prisas. Otro mito popular asegura que el Taj Mahal fue construido rápidamente, como si un imperio entero hubiera trabajado con cronómetro y café ilimitado durante un par de veranos. En realidad, su construcción tomó más de 20 años, involucrando miles de artesanos, arquitectos y trabajadores que claramente no estaban apurados por terminar antes del lunes. La idea de rapidez viene de subestimar lo complejo que es levantar una joya arquitectónica sin grúas modernas, tutoriales de internet ni la opción de deshacer. Si algo demuestra el Taj Mahal es que la grandeza histórica casi nunca ocurre rápido, aunque los libros escolares lo resuman en 2 líneas apuradas. Pasemos a la Edad Media, esa época que muchos imaginan como un festival constante de torturas, gritos y castigos brutales dignos de una película exagerada. Aunque existieron castigos crueles, también eran comunes las multas, los exilios y otras penas alternativas que no incluían instrumentos aterradores ni música dramática de fondo. La justicia medieval no era un manual de sadismo permanente, sino un sistema irregular, imperfecto y sorprendentemente más variado de lo que suele contarse. Otro mito resistente afirma que las mujeres no podían estudiar en la Edad Media, como si el conocimiento estuviera protegido por un cartel imaginario de prohibido pasar. La realidad es que algunas mujeres accedían a educación en conventos y centros urbanos, aprendiendo lectura, escritura, medicina y otras disciplinas útiles y respetadas. No era igualdad moderna, claro, pero tampoco un apagón intelectual total como muchas historias simplificadas intentan hacernos creer sin matices. Hablemos ahora de la famosa Biblioteca de Alejandría, supuestamente destruida en un solo día por un incendio épico y convenientemente dramático. En realidad, su desaparición fue un proceso largo y gradual, causado por múltiples eventos, conflictos y descuidos acumulados durante siglos. No hubo una noche única donde todo ardió mientras alguien gritaba «La historia se pierde», aunque suene mucho mejor para una película. La pérdida de la biblioteca fue más parecida a una lenta filtración que a una explosión repentina, lo cual resulta menos emocionante pero más real. Otro mito muy repetido dice que los pueblos antiguos rara vez vivían más de 30 años, como si todos tuvieran un reloj biológico defectuoso. La esperanza de vida era baja principalmente por la alta mortalidad infantil, pero muchos adultos superaban ampliamente esas edades y vivían varias décadas más. Si sobrevivías la infancia, tus probabilidades de llegar a viejo gruñón quejándose del clima aumentaban considerablemente, incluso sin calefacción central. Ahora pensemos en los llamados bárbaros que supuestamente destruyeron la civilización romana como si fueran villanos de caricatura histórica. Muchos de estos pueblos se integraron al mundo romano, adoptando sus leyes, costumbres y tradiciones, en lugar de simplemente arrasarlo todo. Más que destruir Roma, ayudaron a transformarla, aunque esa versión no suene tan emocionante como incendios y caos absoluto. La historia real suele ser menos explosiva que el mito, pero infinitamente más interesante cuando se observa con atención y sin prejuicios heredados. Y esto apenas comienza, porque aún quedan mitos que parecen inofensivos, pero esconden verdades tan curiosas que merecen quedarse hasta el final. Otro mito muy popular afirma que los mapas antiguos decían «aquí hay dragones» porque los cartógrafos realmente pensaban que monstruos gigantes se comían a los viajeros despistados. En realidad, esas frases y dibujos eran más simbólicos que literales, una forma elegante de decir «no sabemos qué hay aquí y tampoco queremos averiguarlo». Los dragones funcionaban como advertencias visuales, algo así como el antiguo equivalente a un letrero moderno que dice «zona sin señal y sin wifi». No era ignorancia total, sino una mezcla de cautela, marketing visual y un poco de dramatismo para que el mapa pareciera más interesante. Otro mito persistente asegura que los mayas desaparecieron misteriosamente, como si toda una civilización hubiera decidido levantarse un día y evaporarse colectivamente. La verdad es menos sobrenatural, porque los descendientes mayas aún existen y mantienen su lengua, costumbres y tradiciones hasta nuestros días. Lo que colapsó fue su sistema político y urbano, no su gente,
aunque la versión misteriosa venda más libros y documentales exagerados. Decir que los mayas desaparecieron es como afirmar que una ciudad moderna dejó de existir solo porque cambió de gobierno y estilo arquitectónico. Sigamos con los reyes, porque muchos creen que siempre gobernaban con poder absoluto, dando órdenes incuestionables mientras todos obedecían en silencio reverencial. En realidad, dependían constantemente de nobles, clero y alianzas políticas, lo que convertía su reinado en una negociación permanente más que en un control total. Un rey medieval tenía corona, sí, pero también deudas, enemigos y reuniones interminables que hoy llamaríamos burocracia con espadas. El poder absoluto es más un concepto moderno idealizado que una realidad histórica cotidiana para la mayoría de los monarcas. Volvamos a los castigos medievales, porque la imaginación popular insiste en pensar que cada falta terminaba con gritos, cadenas y aparatos dignos de pesadillas. La mayoría de los conflictos se resolvían con multas económicas, compensaciones o acuerdos, especialmente cuando el acusado tenía dinero suficiente para negociar. Resulta que incluso en la Edad Media, pagar una multa era más práctico que llenar la plaza pública de horrores innecesarios. La historia nos recuerda que la violencia extrema existía, pero no era el entretenimiento diario que muchas historias modernas sugieren. Otro mito subestimado es creer que las mujeres medievales vivían completamente aisladas del conocimiento y la vida intelectual. Muchas mujeres participaron activamente en la educación, la medicina, la copia de manuscritos y la administración, especialmente en conventos y ciudades importantes. Algunas incluso escribieron textos que hoy se estudian, aunque durante siglos sus nombres fueron convenientemente ignorados por razones nada misteriosas. La historia no las borró por inexistentes, sino por decisiones humanas que prefirieron contar solo una parte del relato. Regresemos un momento a la Biblioteca de Alejandría, porque su mito de destrucción instantánea es demasiado dramático para dejarlo pasar. Durante siglos, guerras, descuidos políticos y falta de mantenimiento fueron debilitando ese centro del conocimiento poco a poco, sin una escena final cinematográfica. No hubo un villano único ni una antorcha legendaria, solo decisiones acumuladas que terminaron apagando una de las luces intelectuales más grandes de la antigüedad. Este mito nos encanta porque simplifica una tragedia compleja en una sola culpa fácil de recordar. También se suele pensar que los pueblos antiguos eran físicamente débiles y enfermizos por vivir sin tecnología moderna. Sin embargo, muchos eran sorprendentemente resistentes, activos y adaptados a su entorno, aunque claramente preferirían antibióticos y agua potable. Idealizar o ridiculizar el pasado suele ser más cómodo que entenderlo, pero entenderlo siempre resulta mucho más fascinante. Otro error común es imaginar que todas las sociedades antiguas eran iguales, atrasadas y confusas, como si la historia hubiera usado siempre el mismo molde aburrido. En realidad, cada civilización tenía sistemas políticos, económicos y culturales distintos, algunos sorprendentemente complejos, aunque no dejaran manuales con diagramas coloridos. Pensar lo contrario es como creer que todas las ciudades modernas funcionan igual solo porque tienen semáforos y edificios altos. También se cree que el conocimiento antiguo era puro azar, cuando en realidad muchas observaciones astronómicas y médicas fueron increíblemente precisas para su época. Sin telescopios modernos ni laboratorios brillantes, lograron cálculos que hoy todavía provocan respeto y un poco de vergüenza tecnológica. Volviendo a los fiordos, es curioso cómo un mito geográfico puede sobrevivir simplemente porque una postal se volvió demasiado famosa. La repetición constante termina convenciendo a la gente de que la naturaleza solo ocurre donde salen fotos bonitas para calendarios. La historia funciona parecido, porque cuando una versión se repite lo suficiente, parece verdad aunque esté incompleta o directamente equivocada. Otro mito persistente es creer que los grandes proyectos antiguos se hicieron sin errores, como si los arquitectos jamás se equivocaran. La realidad es que hubo fallos, reconstrucciones y cambios de planes, pero esos detalles no suelen aparecer en los resúmenes escolares. Incluso monumentos icónicos pasaron por correcciones, lo que demuestra que improvisar no es un invento moderno. Pensar que los reyes controlaban todo también ignora la enorme influencia de consejeros, familias poderosas y acuerdos incómodos detrás del trono. Gobernar era más parecido a equilibrar platos que a dar órdenes absolutas sin consecuencias. Si algo enseña la historia es que el poder rara vez está en una sola mano, aunque así se cuente en versiones simplificadas. El mito de la Edad Media Oscura también ignora avances en agricultura, comercio y organización social que sostuvieron a millones de personas. No todo eran castillos lúgubres y campesinos tristes, también había innovación, adaptación y creatividad cotidiana. La historia real es menos sombría y más humana de lo que muchas películas nos hicieron creer durante años. Cuando hablamos de civilizaciones que desaparecen, solemos olvidar que las culturas cambian, evolucionan y se mezclan con el tiempo. Nada se esfuma mágicamente,
simplemente adoptan nuevas formas que no siempre reconocemos de inmediato. Creer en desapariciones misteriosas dice más de nuestra necesidad de drama que de lo que realmente ocurrió. Cada mito histórico tiene algo en común: simplifica una realidad compleja para que sea fácil de recordar y repetir. Pero cuando rascamos un poco la superficie, aparecen matices que hacen la historia mucho más interesante y divertida. Cuestionar estos mitos no arruina la historia, la mejora, porque la vuelve más real y cercana. Y cuanto más aprendemos, más entendemos que el pasado estaba lleno de personas normales enfrentando problemas sorprendentemente familiares. Tal vez por eso estos mitos sobreviven, porque es más fácil creer versiones simples que aceptar una historia llena de contradicciones. Y ahora dime, ¿cuál de todos estos mitos te sorprendió más? Porque ese último siempre suele ser el que nadie esperaba descubrir. Si alguno de estos mitos te hizo decir ¿cómo que eso no era verdad?, entonces este canal es para ti. Suscríbete a Curiosamente, activa la campanita y comparte este video con alguien que aún crea estos mitos sin cuestionarlos.